Bien, continuamos con este tercer capítulo del taller con algo también que me parece de importancia, hablar sobre la educación que tenía Pablo, sobre la educación de Pablo en sus grados, como diríamos hoy día en mi país, enseñanza básica, luego enseñanza media. No tenemos datos precisos. Es de creer si es que en Tarso había una sinagoga judía y la consiguiente escuela adjunta, que fuera en esa escuela donde recibiera su primera formación cultural. Ni parece probable, contra lo que opinan muchos, que asistiera a escuelas públicas de la ciudad. Esto porque de la retórica o filosofía muy floreciente no iban todos a estudiar por un tema religioso, porque a esto se oponía ese inmaculado fariseísmo de su familia, de que él mismo se jacta muchas veces de serlo. Es interesante a este respecto una respuesta que se da en el libro del Talmud a un judío que preguntaba si una vez estudiaba la ley, Levítico, la ley, podía estudiar la sabiduría griega. Se comienza por recordarle el mandato de Dios a Josué, que en el libro de la ley dice que no se apartara nunca de su boca y lo tuviera presente día y noche. Y luego se añade, vete y busca que hora no sea ni de día ni de noche y conságrala al estudio de la cultura. Aquí en este caso sería la cultura griega. La razón que suele alegarse de que Pablo sabe escribir bien el griego, incluso él cita autores griegos, lo hemos visto en las reflexiones de los Hechos de los Apóstoles, además conoce sus costumbres y las ideas griegas. Ahora, esto no prueba gran cosa, pues también tiene que haber existido muchas personas inteligentes, sabias, hábiles, despiertos, porque toda cultura se puede adquirir perfectamente a veces bien con la observación y el trato social, sin necesidad de suponer que ha enfrentado escuelas. En este caso, los griegos eran escuelas paganas. Para los judíos, para los fariseos, eran escuelas paganas. Incluso cuando se habla de los paganos, se está hablando de los griegos. Al mismo tiempo que recibía también una primera formación cultural, Pablo aprendió también, y siempre digo quizás, porque como lo aseguro, en casa de su propio padre, pero es lógico que haya aprendido mucho en casa de su padre, muchas cosas culturales, pero también aprendió a trabajar. Por ejemplo, se dice que aprendió muy bien de su padre el trabajo manual de fabricar tiendas o carpas. También lo vimos en los Hechos. Era una norma rabínica que el padre debía enseñar a su hijo algún oficio y se decía en aquel tiempo que quien no enseñaba a su hijo un oficio le enseñaba a ser ladrón. Es natural, pues, que el padre de Pablo, que era un celoso fariseo, dijémoslo bien claro, quisiera seguir estas normas. No obstante, a lo largo del ministerio apostólico, después de convertido Pablo, hubo también de ejercer con frecuencia este oficio a fin de ganarse el sustento, como él mismo lo dice, para no ser carga de sus fieles. Esto ya lo vimos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, un capítulo un poco más atrás. Y entonces eso es lo que podemos suponer de la educación de Pablo, con la cual después
se va transformando en un oficio. El próximo minuto después hablaremos sobre la parte cultural de Pablo. Bien, dejamos esto hasta aquí para que siempre sean unos 5 minutos, no canse mucho. Y nos vemos mañana y que tengan un buen día.